colla va me moró, a mano manambe, le colla va me moró, ereno con pembe, mucarara opono, ereno con pembe, mucarara opono, a mano manambe, le colla va me moró, a mano manambe, le colla va me moró, a mano manambe, le colla va me moró, abacua usted queremos nina, le colla va me moró, a mano manambe, le colla va me moró, tío te abaracocha, le colla va me moró, a mano manambe, le colla va me moró, a manitón bencama, le colla va me moró, a mano manambe, le colla va me moró, lleva bencama, va. Sangatio manatio tira, sangatio manatio move, sangatio manatio mesua. Era que suaca mocongo ya una mepa. Con rigor académico y pasión encendida, Ricardo Roberto Oropesa presenta su libro Abacuá, la huella sonora en la música cubana. Este libro es un resumen de lo que yo empecé en el 2002 a hacer como productor artístico del Septeto Nacional Ignacio Piñeiro durante 25 años de mi vida. Llegué para vender el septeto. Carlos Embale había fallecido y me tropiezo con que la historia de Piñeiro no está escrita. ¿Cómo lo voy a vender si no está escrita la historia? ¿De qué voy a hablar? Entonces, bueno, doctor, le toca a usted, ya que usted es doctor en ciencia, hacer la historia. Y desde entonces, en cada libro, en cada investigación, que es por cuenta propia, es en mi tiempo libre, yo no soy musicólogo ni vivo de esto, y entonces sencillamente he ido develando, como decía el difunto Radamés Giro y mi profesor José Reyes Fortún, me decían, a ti te gustan los problemas, porque casualmente cada vez que elijo un tema, es un tema problemático. ¿Dónde nació el son? ¿En Oriente? No, nació en La Habana y fue Ignacio Piñeiro la figura cumbre. Entonces, decir en Cuba que el son no es de Oriente, ya usted sabe que yo no puedo ir a Santiago de Cuba. Pero los abacuás jugaron un papel importante en la conformación, claro. Ellos han ido entendiendo, los orientales, que yo no estoy hablando del ritmo de son, estoy hablando del género. Ritmo de son había en toda Cuba, en Oriente. El que más bombo y platillo le dieron fue el oriental. Perfecto, sí, nadie dice que no. Pero desde Nueva Orleans hasta la Tierra del Fuego, donde hubo negros y españoles, hubo ritmos de son. Se convierte en La Habana en género, porque confluyen todas esas influencias en La Habana, y Piñeiro, el poeta del son, no por gusto, le dio una estructura musical. Pero esa estructura musical lleva el alma de Piñeiro. ¿Y quién era Piñeiro? Abacuá, de Forien Comó. Y los músicos bongoceros y los músicos, el único oriental, cuando funda el Septeto Nacional en el 27, porque Piñeiro no empezó en el 27, Piñeiro empezó desde los orfeones de clave, que los transformó en clave y guaguancó. Y todas esas gente eran mayoritariamente abacuá. En este libro voy haciendo un recorrido de el abacuá, la influencia que tuvo en toda la música cubana, que no se limita a la música popular bailable. Está también en la sinfónica, porque el maestro Jorge Ackerman, los que tenía alrededor eran abacuá. Los asesores eran Piñeiro, Juan de la Cruz Hermida, gran trovador, pionero, y cuando yo voy haciendo el libro de Piñeiro, empiezo el de Chano Pozo, otro abacuá, hago el de Miguelito Valdés, que no era abacuá, pero era indígena, o sea, se había presentado, pero no se juró, porque andaba con Chano Pozo desde niño, mataperreando toda La Habana, tocando conga, y metido en el solar La Bomba en Zanja, que todavía existe, que dice 1836, ahí se metían en los toques de Santos, donde había un palero en el último cuarto, y toda esa gente eran abacuá, en Cayo Hueso, en Pueblo Nuevo, en Ataré. Entonces, cuando hago un recorrido musical por estos libros y esta investigación, fui separando cosas
sobre la Abacuá. Personalidades, músicos, incluso políticos eran Abacuá. Por eso es que Piñeiro saca en la alta sociedad. En la alta sociedad quisieron jugar diablito y ni tan siquiera un poquito se pudieron igualar. Eran los billetudos de Cuba que tenían sus casas en el campo, en lo que era Habana antes. ¿Y quiénes eran los que cuidaban las casas? Los Abacuá. Para las fiestas y orgías, ¿quién les suministraba a las prostitutas y les suministraba el alcohol? Los Abacuá. Y muchos de ellos se juraron en Abacuá, blancos, políticos. Entonces, ahí hablo de algunos que llegaron hasta el Parlamento, el Congreso, postulándose como alcaldes, que eran Abacuá, en Matanzas y en La Habana. O sea, Munamar, el Septeto Munamar. ¿Le suena el Septeto Munamar? Munamar, fundado en regla. Mar, el lugar, y Muna, que es el cuero sagrado del tambor Abacuá. Todos eran Abacuá y eran políticos. Y dominaban toda la esfera social, no solamente los muelles. En los muelles no se podía trabajar si usted no era Abacuá, de bracero ni de nada, porque era el sindicato Abacuá el que tenía dominio de eso. Y hay españoles que tuvieron que hacerse Abacuá para poder trabajar. Entonces, el Abacuá no solamente influyó en toda la sociedad, sino en la música, principalmente. En Cecilia Bardé, o La Loma del Ángel, de Cirilo Villaverde, él describe el momento en la casa donde se estaba tocando música y se conoce los dos personajes principales de la novela. Y allí él describe lo que estaban haciendo los músicos, no con partitura, sino de manera coloquial. Y él está diciendo, y aquel negrito que toca el timbal, o sea, en vez de tocar el tambor militar por arriba, lo tocaba por el lado. Está tocando acongado. Es la influencia carabalí y de los Abacuá. Porque el Abacuá no surge en 1836, como se dice. Ya desde la conspiración de la escalera se encuentran las grafías de los Abacuá. Entonces, de eso va como el sonido del ecue que se siente, pero no se ve, que es el tambor sagrado Abacuá. Ese sonido, incluso el tambor sagrado Abacuá del ecue, los Abacuá no todos no están facultados, entre paréntesis, autorizados para verlo. Entonces, eso fue llevado disimuladamente de el Abacuá a las orquestas danzoneras, a las Papito Torroella, los Bardé y todas esas orquestas charangueras. Pero ¿quién era Abacuá? Y ahí lo develamos, lo damos a conocer. El creador del danzón, Miguel Faíde, era Abacuá, de la potencia de Matanza, Bacocó. Por eso es que escribe un tema, una contradanza criolla que se llama Bacocó. Tú vas a escribir algo que tú no sabes, que tú no eres. Eso es lo que pasó con la huella sonora de la música, en la música cubana de los Abacuá, que ha ido penetrando de manera solapada. Y hoy, por ejemplo, podemos ver orquestas actuales, Alexander Abreu, El Niño y la Verdad, en Bambán, Abacuá. O sea, todas estas orquestas de hoy en día están los Abacuá. ¿Por qué? Y por ejemplo, no puedo dejar de mencionar a mi hermano Fran, el Matador Oropesa, que es el director desde el año 95 del Septeto Nacional Ignacio Piñeiro, que es Abacuá, en Divo de Forma Caromo fue. Pero porque el Septeto mantiene su estilo y es heredero, porque domina los secretos de los toques Abacuá. Entonces, esto y mucho más van a encontrar ustedes en este libro, Abacuá, la huella sonora en la música cubana.